Cuando un dueño racista de cafetería expulsa a un mexicano, ni se da cuenta de quién lo está mirando. Y lo que sucede a continuación dejará a todos boquiabiertos. El polvo del camino se arremolinaba bajo las ruedas del viejo Volkswagen, mientras Raúl Gutiérrez atravesaba el portal de piedra que marcaba la entrada a San Robledo. Después de 15 años de ausencia, el pueblo seguía igual. Las casas de adobe con sus tejas rojizas, la iglesia de cantera amarillenta dominando la plaza central y el imponente volcán vigilando silencioso desde la distancia. Raúl apretó el volante con manos temblorosas. A sus 76 años, el exitoso fotógrafo de Ciudad de México jamás imaginó que regresaría a este lugar. Su rostro marcado por el tiempo y sus ojos oscuros cansados tras el largo viaje reflejaban más que fatiga física. Regresaba con un peso que había cargado durante décadas: la culpa. La muerte dobla las campanas para todos, murmuró recordando las palabras de su abuela mientras estacionaba frente a la casa familiar. Su padre, Don Tom, había fallecido 3 días atrás. El corazón que tanto odiaba y amaba a la vez se había detenido finalmente, obligándolo a confrontar el pasado que había dejado sepultado como las cenizas del tiempo. Al bajar del auto, una figura familiar emergió del portal. Su hermano menor, Miguel, ahora un hombre de 65 años, con el rostro curtido por el sol y marcado por la vida dura del campo. Su cuerpo fornido y sus manos callosas delataban su oficio como agricultor, el mismo que había rechazado dejar cuando Raúl le rogó que lo acompañara a la capital. «Llegaste», dijo Miguel, su voz áspera como piedra volcánica. No hubo abrazo ni lágrimas de reencuentro, solo una mirada cargada de reproches silenciosos que atravesó a Raúl como una daga. «Tenía que venir», respondió él. 15 años tarde, el interior de la casa olía a copal y a café recién hecho. En la sala principal, sobre una mesa improvisada con tablones y bloques, descansaba el ataúd abierto donde yacía Don Tom, vestido con su traje dominguero, sus manos cruzadas sobre el pecho, sosteniendo un rosario de madera oscura. Raúl se acercó lentamente. Su padre parecía más pequeño ahora, despojado de la fuerza intimidante que lo caracterizaba. Las arrugas profundas en su rostro parecían mapas de un territorio hostil que él había intentado olvidar. Sintió un nudo en la garganta, un llanto que no sabía si merecía derramar. «Don Tom siempre dijo que volverías». La voz dulce de Emily, la esposa de Miguel, lo sobresaltó. Raúl se giró para encontrarse con una mujer de rostro amable, ojos expresivos y un único lunar distintivo junto a su labio superior. Cargaba en brazos a una niña de unos 5 años que miraba a Raúl con curiosidad. «Esta es Luz, nuestra nieta», presentó Emily. La niña escondió el rostro en el hombro de su abuela. «¿Es mi tío abuelo, el de las fotos?», preguntó con voz tímida. Raúl sintió una punzada de sorpresa. ¿Había fotos de él en 1900 esta casa? Miguel apareció con una taza de café que ofreció a su hermano sin palabras. Su gesto, aunque distante, era el primer indicio de hospitalidad. «Papá guardaba todas tus revistas», explicó con tono neutro. Las mostraba a quien quisiera escuchar. La revelación cayó sobre Elena como una avalancha. Durante años, había imaginado a su padre quemando cada evidencia de su existencia, maldiciendo su nombre cada vez que su trabajo aparecía publicado. «No entiendo», murmuró. «Él me dijo que no volviera jamás». Ramón la miró con intensidad. «El orgullo y el amor a veces hablan idiomas diferentes, Elena. Tú deberías saberlo mejor que nadie». Afuera, las campanas de la iglesia comenzaron a doblar. Era la hora de llevar a don Joaquín a su último descanso. Mientras los vecinos entraban para ayudar con el cortejo fúnebre, Elena advirtió las miradas curiosas, los susurros. Para el pueblo, ella era la hija pródiga que había escapado para convertirse en alguien, abandonando sus raíces y a su familia. Lo que nadie sabía era que no había escapado solo del pueblo. Había huido de la sombra asfixiante de su padre, de sus propios deseos prohibidos y del secreto que amenazaba con destrozarlo todo. El amor que sentía por Carmen, la hija del vecino, compadre de su padre,
un amor que en San Miguel Coatlán era imperdonable. Mientras cargaban el ataúd hacia la iglesia, Elena vislumbró entre la multitud un rostro que el tiempo había madurado, pero no cambiado en esencia. Carmen estaba allí, con un niño de la mano. Sus miradas se encontraron por un instante eterno, y el mundo alrededor de Elena se desvaneció. El pasado, como las cenizas del volcán, nunca había estado realmente enterrado, solo dormido esperando el viento adecuado para volver a cubrirlo todo. La primera noche en la casa familiar fue un ejercicio de resistencia para Elena. Cada rincón guardaba memorias que se manifestaban como fantasmas silenciosos. La vieja mecedora, donde don Joaquín solía sentarse a fumar después de la cena, los marcos de madera con fotografías familiares, donde su madre, fallecida cuando Elena tenía 12 años, sonreía eternamente joven, y el viejo aparador que guardaba las escasas pertenencias valiosas de la familia. Acostada en su antigua habitación, Elena contemplaba el techo mientras escuchaba los sonidos nocturnos del pueblo. Perros ladrando a la distancia, el canto ocasional de un gallo confundido por las luces intermitentes, el murmullo del viento entre los árboles del patio. La vida en Ciudad de México la había desacostumbrado a este tipo de silencio, un silencio vivo, preñado de significados. Su teléfono vibró en la oscuridad. Un mensaje de Luis, su asistente en la galería. ¿Todo bien? La exposición está vendiendo como pan caliente. 3 piezas más hoy. Te extrañamos. Elena sonrió con tristeza. Su vida en la capital parecía ahora tan lejana como si perteneciera a otra persona. Allá era Elena Castillo, la fotógrafa reconocida que capturaba la vida rural mexicana con una sensibilidad que conmovía a críticos y público. Una ironía que no pasaba desapercibida. Había construido su carrera documentando un mundo del que había huido desesperadamente. El sonido de pasos en el corredor la alertó. La puerta se abrió suavemente, dejando entrar un haz de luz junto con la pequeña figura de Luz, su sobrina. «No puedo dormir», susurró la niña. «Abuelito ya no está para contarme cuentos». Elena se incorporó, sorprendida por la repentina intrusión. La niña, sin esperar invitación, se subió a la cama y se acomodó a su lado. «¿Me cuentas una historia? Papá dice que tú conoces muchas porque has viajado por todo el mundo». Había algo en la inocencia de la niña que desarmó las defensas de Elena. Se encontró relatando historias de sus viajes, adaptándolas para el entendimiento infantil. Habló de las mariposas monarca en Michoacán, de los cenotes sagrados en Yucatán, de las ballenas grises en Baja California. Luz escuchaba embelesada, sus ojos resplandecientes en la penumbra. Cuando finalmente cayó dormida, Elena permaneció observándola. En el rostro de la pequeña había rastros de su madre, de Ramón, incluso de don Joaquín, pero también, sorprendentemente, algo de ella misma. Temprano, al día siguiente, Elena encontró a Ramón en el patio trasero, arreglando un viejo tractor. La mañana era fresca y el vapor del café que sostenía en sus manos se mezclaba con la neblina matutina. «¿Piensas quedarte mucho tiempo?», preguntó él sin levantar la vista de su tarea. «No lo sé. Tengo compromisos en la ciudad». «Pero sí», Elena dudó. «Quiero entender algunas cosas antes de irme». Ramón dejó la llave inglesa sobre una caja de herramientas y la miró directamente. «¿Qué hay que entender, Elena? Te fuiste, nos dejaste. A mí, a papá, a todos. Tomaste tus fotos y tu rabia y desapareciste. No fue tan simple, Ramón. Tú no sabes». «¿Qué? ¿Qué no sé?», la interrumpió. «¿Que eras infeliz aquí? ¿Que papá era duro contigo? También lo fue conmigo, pero me quedé. Alguien tenía que hacerlo». Elena dejó su taza sobre un tronco cortado que servía como mesa improvisada y sacó de su bolsillo una cajetilla de cigarros. Encendió uno, consciente de la mirada desaprobatoria de su hermano. «Papá no era solo duro, Ramón. Era inflexible, especialmente conmigo. Tú eras su orgullo, su heredero. Yo era un problema desde que nací. Eso no es cierto. Te adoraba a su manera». «¿A su manera?». Elena soltó una risa amarga.
Su manera era controlar cada aspecto de mi vida, decidir mi futuro sin consultarme. Y cuando descubrió lo de... Se detuvo abruptamente. Ramón la miró con intensidad, como si esperara que continuara, pero Elena desvió la mirada hacia el huerto donde Marisol recogía chiles para el almuerzo. «Papá cambió después de que te fuiste», dijo Ramón tras un largo silencio. Se volvió más callado. Pasaba horas mirando tus fotos en las revistas. Creo que se arrepentía. «Es tarde para arrepentimientos», respondió Elena, pero su voz había perdido filo. «Nunca es tarde para la verdad, hermana. Papá dejó algo para ti». Ramón se levantó y se dirigió al cobertizo. Regresó con una caja de madera desgastada que Elena reconoció de inmediato. El antiguo joyero de su madre. «Lo encontramos mientras arreglábamos sus cosas. Tiene tu nombre». Elena tomó la caja con manos temblorosas. Dentro, encontró un sobre amarillento con su nombre escrito en la inconfundible caligrafía de su padre. Junto al sobre, una pequeña llave de hierro oxidada. «¿Sabes qué abre?», preguntó. Ramón negó con la cabeza. «Papá tenía sus secretos igual que tú». Esa tarde, mientras el pueblo se sumergía en la quietud de la siesta, Elena decidió caminar hasta el cementerio. La tumba reciente de su padre, adornada con flores silvestres y veladoras, contrastaba con la lápida desgastada de su madre. Mientras depositaba un ramo de cempasúchil sobre la tierra fresca, sintió una presencia a sus espaldas. Al girarse, se encontró cara a cara con Carmen. El tiempo había sido gentil con ella. Sus ojos color miel seguían teniendo la misma luz que había cautivado a Elena en su juventud. Su cabello castaño, ahora con algunas canas, enmarcaba un rostro que había ganado carácter con los años. «Pensé que no volverías nunca», dijo Carmen. Su voz despertó ecos dormidos en la memoria de Elena. «Lo mismo pensaba yo», respondió. Un silencio cargado de palabras no dichas se instaló entre ellas. A lo lejos, en el extremo del cementerio, el niño que Elena había visto durante el funeral jugaba entre las tumbas, recogiendo piedras de colores. «Tu hijo es hermoso», comentó Elena buscando romper la tensión. Carmen siguió su mirada y sonrió con una mezcla de orgullo y algo más que Elena no supo interpretar. «Miguel cumplirá 14 años en diciembre. Es un buen niño, inteligente como su». Se detuvo, como si hubiera estado a punto de revelar un secreto. El corazón de Elena dio un vuelco. Las fechas coincidían demasiado bien con su partida. «Carmen, ¿qué me estás diciendo?». Carmen desvió la mirada hacia la tumba de don Joaquín. «Tu padre lo supo siempre. Fue su condición para ayudarme cuando quedé sola. Que nunca te dijera la verdad, que te dejara ir». La revelación golpeó a Elena como una ola inesperada. Si lo que Carmen insinuaba era cierto, don Joaquín no solo había sabido sobre su relación, sino que había manipulado las circunstancias de su separación. «¿Por qué me lo dices ahora?», logró preguntar Elena, su voz apenas un susurro. «Porque don Joaquín ya no está para impedirlo, y porque Miguel merece conocer toda su historia», respondió Carmen. «Además, tu padre dejó algo para ti, algo que podría explicar mejor que mis palabras». Elena recordó la carta y la llave misteriosa. «Una llave», murmuró. Carmen asintió. «Del baúl en el desván de la casa, el que siempre estuvo cerrado». Mientras regresaba a la casa familiar con pasos apresurados, Elena sentía que el suelo bajo sus pies se transformaba. El pueblo que había dejado por rencor ahora le revelaba un secreto que podría cambiarlo todo. Tenía un hijo que había crecido sin conocerla, un hijo cuya existencia su propio padre había ocultado mientras, paradójicamente, seguía con orgullo su carrera a distancia. La llave que llevaba en el bolsillo parecía quemarle a través de la tela. ¿Qué otros secretos guardaba don Joaquín en aquel baúl prohibido? La verdad, como las cenizas después de un incendio, comenzaba a revelar la forma de lo que había sido destruido. El desván de la casa. Castillo era un espacio atemporal donde décadas de historia familiar se acumulaban en cajas, baúles y objetos cubiertos con sábanas descoloridas. Elena subió la desvencijada escalera con el corazón martilleando contra su pecho.
El polvo danzaba en los rayos de luz que se filtraban por las pequeñas ventanas, creando una atmósfera onírica. Al fondo, casi oculto tras una vieja máquina de coser, estaba el baúl. De madera oscura con herrajes de hierro forjado, había sido siempre un objeto prohibido en la infancia de Elena. Don Joaquín lo mantenía cerrado bajo llave, advirtiéndoles que contenía cosas de adultos que no debían tocar. Elena se arrodilló frente al baúl, insertó la llave oxidada en la cerradura y contuvo la respiración mientras la giraba. El mecanismo cedió con un chasquido, liberando el aroma añejo de papeles viejos y secretos guardados. Lo primero que encontró fue un álbum de fotografías que nunca había visto. En la primera página, una joven que reconoció como su madre sostenía en brazos a un bebé que no era ella ni Ramón. La inscripción al pie decía: Isabel con Aurora 1978, un año antes del nacimiento de Elena. Las páginas siguientes mostraban más fotografías de esta niña desconocida hasta aproximadamente los 2 años. Luego, nada, como si hubiera desaparecido. Debajo del álbum encontró un manojo de cartas atadas con una cinta deshilachada. La primera, fechada en 1980, estaba dirigida a don Joaquín por alguien llamado Sofía Mendoza, directora de un orfanato en Ciudad de México. Estimado señor Castillo, lamento informarle que su solicitud de adopción ha sido denegada. A pesar de su situación económica estable, nuestro comité considera que el reciente fallecimiento de su hija Aurora y el estado emocional de su esposa Isabel no constituyen un ambiente propicio para la adopción de un nuevo infante. Elena dejó caer la carta, aturdida. Una hermana fallecida. Sus padres intentando adoptar. Nada de esto formaba parte de la historia familiar que conocía. Siguió explorando el contenido del baúl. Documentos médicos que revelaban que su madre había sufrido una profunda depresión después de la muerte de Aurora. Fotos de don Joaquín más joven, con uniforme militar. Recortes de periódicos sobre accidentes y desastres naturales. Y finalmente, en el fondo, una caja pequeña que contenía recortes de cada publicación, donde aparecía el trabajo de Elena, cuidadosamente fechados y preservados. Entre los recortes, encontró la carta que su padre había dejado para ella. Con dedos temblorosos, rompió el sello y desdobló las páginas escritas con una caligrafía que se tornaba cada vez más irregular hacia el final, evidencia de la enfermedad que había debilitado a don Joaquín. Mi querida Elena, cuando leas esto yo ya habré partido. Hay verdades que solo el umbral de la muerte me da el valor de confesar. Tu madre y yo tuvimos una hija antes que tú, Aurora. Murió ahogada en el río cuando tenía 2 años, por mi descuido. Un dolor que destruyó a Isabel y me convirtió en el hombre que conociste. Temeroso, controlador, incapaz de expresar afecto por miedo a perder lo que amaba. Cuando descubrí tu relación con Carmen, no fue la naturaleza de vuestro amor lo que me horrorizó, aunque fingí que así era. Fue el miedo. Miedo a que te fueras, a que vivieras una vida que te pusiera en peligro, a que el mundo te lastimara como había lastimado a Aurora. Te dejé marchar creyendo que era lo mejor. Cuando Carmen me confesó que esperaba un hijo que biológicamente era imposible que fuera tuyo, pero que en todos los sentidos que importan lo era, hice lo único que sabía hacer: controlar la situación. Le ofrecí mi apoyo a cambio de su silencio. He pagado por mis errores con 15 años sin mi hija. He visto crecer a Miguel sabiendo que le negaba conocer parte de su historia. He guardado tus éxitos como tesoros, orgulloso en silencio de la mujer en que te convertiste a pesar de mí, no gracias a mí. Te pido perdón, aunque no lo merezca. Y te pido algo más difícil: que encuentres en tu corazón la capacidad de perdonarte a ti misma por haberte ido. Era lo que necesitabas hacer. El amor, como la tierra de nuestro pueblo, a veces necesita un incendio para renovarse. Con todo mi amor, imperfecto pero sincero, tu padre, Joaquín Castillo. Elena dejó que las lágrimas fluyeran libremente mientras las piezas se encajaban en un mosaico doloroso pero completo. La rigidez de su padre,
su aparente rechazo, el secreto de Miguel, todo tenía una nueva dimensión a la luz de estas revelaciones. El crujido de la escalera la alertó de que no estaba sola. Ramón apareció en el umbral del desván, su expresión, una mezcla de preocupación y curiosidad. Marisol me dijo que te vio subir, explicó. ¿Encontraste lo que buscabas? Elena le tendió la carta en silencio. Mientras Ramón leía, ella observaba su rostro transformarse, pasando de la confusión al asombro, luego a la tristeza. Aurora, murmuró Ramón cuando terminó. Nunca supe. Ninguno de los dos supo, respondió Elena. Papá construyó muros alrededor de su dolor, y nosotros crecimos entre esos muros sin entender por qué estaban ahí. Ramón se sentó junto a ella en el suelo polvoriento del desván. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó. Con Miguel, quiero decir. Elena miró por la pequeña ventana hacia la plaza del pueblo, donde la vida continuaba su curso inmutable. Ancianos jugando dominó bajo la sombra de los árboles, mujeres cargando bolsas del mercado, niños persiguiendo un balón descolorido. No lo sé, confesó. No puedo aparecer en su vida y pretender ser su madre. Ha pasado demasiado tiempo. Pero puedes estar en su vida de alguna manera, sugirió Ramón. Carmen es una buena mujer. Y Miguel es un buen chico que se parece demasiado a ti para mi gusto, añadió con una pequeña sonrisa, la primera genuina desde que Elena había regresado. Elena sintió que algo se desanudaba dentro de ella. No era perdón, no todavía, pero quizás el comienzo del camino hacia él. Esa noche, sentados en el portal de la casa mientras el pueblo se preparaba para dormir, Elena mostró a Ramón y Marisol las fotografías que había traído de sus viajes. Luz, fascinada, preguntaba sobre cada imagen, cada lugar exótico. ¿Puedo ir contigo algún día, tía Elena?, preguntó la niña, sus ojos brillantes de expectativa. Elena miró a su hermano, buscando su aprobación. Ramón asintió levemente. Claro que sí, Luz. El mundo es grande y hermoso y hay mucho que ver. ¿Y Miguel puede venir también?, insistió la niña. Él dibuja muy bonito, como tú tomas fotos. Un nudo se formó en la garganta de Elena. Si él quiere, y si su mamá está de acuerdo, por supuesto que puede venir. Más tarde, cuando la casa se sumió en el silencio nocturno, Elena sacó el sobre con las fotos de Aurora y las extendió sobre la cama. La niña sonriente, con los mismos ojos oscuros de los Castillo, parecía mirarla a través del tiempo. «Tenemos una hermana», escribió en un mensaje a Ramón, adjuntando una imagen digitalizada de Aurora. La respuesta llegó casi de inmediato. Siempre la tuvimos. La mañana siguiente amaneció cubierta por una fina llovizna que envolvía al pueblo en un manto gris plateado. Elena se despertó con la determinación de quien ha tomado una decisión difícil pero necesaria. Se vistió con sencillez, recogió su cabello en una trenza y bajó a la cocina donde Marisol preparaba café y tortillas recién hechas. «Voy a hablar con Carmen y Miguel hoy», anunció mientras aceptaba la taza humeante que su cuñada le ofrecía. Marisol asintió sin sorpresa, como si hubiera estado esperando esta declaración. «Carmen viene a vender sus bordados en el mercado los jueves», informó. «Miguel la acompaña durante las vacaciones escolares». El Licín, mercado semanal de San Miguel Coatlán, era un estallido de colores, aromas y sonidos que contrastaba con la mañana lluviosa. Bajo lonas multicolores que protegían del agua, los comerciantes ofrecían desde frutas y verduras frescas hasta artesanías, textiles y remedios tradicionales. Elena recorrió los pasillos improvisados, saludando con la cabeza a quienes la reconocían hasta que encontró el puesto de Carmen. Una mesa sencilla exhibía exquisitos bordados, servilletas, blusas, manteles con intrincados diseños florales y figuras de la mitología local. Miguel estaba allí, concentrado en un cuaderno de dibujo. Su perfil, notó Elena con un vuelco en el corazón, era asombrosamente similar al suyo propio a esa edad. La misma línea definida de la mandíbula, las mismas cejas expresivas, hasta la manera en que fruncía ligeramente el ceño al concentrarse.
Carmen levantó la vista y la vio. Sus ojos se ensancharon momentáneamente antes de componerse. «Elena», saludó con formalidad, «no esperaba verte aquí». «Necesitamos hablar», respondió Elena, su voz más firme de lo que se sentía. Los tres. Miguel alzó la mirada, curioso pero cauto. Elena notó que sus dibujos eran sorprendentemente buenos, paisajes detallados del pueblo y retratos de sus habitantes capturados con una sensibilidad que iba más allá de su edad. «Tienes talento», comentó, incapaz de contenerse. El adolescente se sonrojó ligeramente. «Gracias», murmuró estudiándola con intensidad, como si intentara reconciliar a la mujer frente a él con las historias que había escuchado sobre la famosa hermana ausente de don Joaquín. Carmen pareció tomar una decisión. Se dirigió a una mujer en el puesto vecino, pidiéndole que vigilara sus mercancías, y con un gesto indicó a Elena y Miguel que la siguieran. Los tres caminaron en silencio hasta la iglesia, un espacio neutral y tranquilo a esa hora. En un rincón de la nave lateral, protegidos de miradas curiosas, Carmen finalmente habló. «Miguel, hay algo que necesitas saber sobre Elena y sobre mí, sobre nosotras». El adolescente los miró alternativamente, una sombra de comprensión comenzando a formarse en sus ojos. «¿Es sobre mi padre?», preguntó directamente. «Siempre dijiste que se había ido antes de que yo naciera, pero nunca has querido decirme quién era». Carmen respiró profundamente. «La verdad es más complicada que eso, Miguel. Tu nacimiento fue especial». Con palabras cuidadosamente elegidas, Carmen explicó la relación que había tenido con Elena, cómo habían planeado escapar juntas, cómo la intervención de don Joaquín y el miedo habían separado sus caminos. «Biológicamente, tuvimos ayuda», explicó Carmen. «Un donante anónimo en una clínica de la ciudad. Pero en todos los sentidos que importan, Elena y yo te concebimos por amor». Miguel escuchaba con expresión indescifrable, sus ojos fijos en sus manos. «¿Por qué me lo dices ahora?», preguntó finalmente, su voz quebrándose ligeramente. «¿Por qué no antes?». «Porque tenía miedo», admitió Carmen. «Miedo al rechazo, al qué dirán, a que sufrieras por ser diferente. Don Joaquín me convenció de que era mejor así, que te protegía. ¿Y tú?». Miguel se dirigió a Elena por primera vez. «¿Por qué nunca volviste?». La pregunta, tan simple y tan compleja a la vez, atravesó a Elena como una flecha. «Porque era joven y estaba herida», respondió con honestidad. «Creí que tu madre me había traicionado al quedarse, que había elegido la seguridad sobre nuestro amor. No supe del embarazo, ni de ti, hasta ayer». El silencio que siguió pesaba como plomo. A través de las vidrieras de colores, la luz difusa de la mañana lluviosa creaba patrones cambiantes sobre el suelo de piedra. «He dibujado tus fotografías», dijo Miguel finalmente. «Las que aparecen en las revistas. Las uso para aprender, para mejorar mi técnica». La revelación sorprendió a Elena. «¿Te gusta el arte?». Miguel asintió. «Quiero estudiar artes visuales cuando termine la preparatoria. El abuelo Joaquín dijo que me ayudaría». Su voz se apagó recordando que don Joaquín ya no estaba. «Yo puedo ayudarte», ofreció Elena. «No para reemplazar a nadie, ni para reclamar un lugar que no me he ganado. Solo como alguien que entiende lo que es tener ese fuego dentro». Miguel la miró largamente, evaluándola. «¿Te vas a ir otra vez?». La pregunta contenía todas las inseguridades de un adolescente, pero también una sabiduría más allá de sus años. «Mi vida está en Ciudad de México», respondió Elena con honestidad. «Pero eso no significa que no pueda ser parte de tu vida si tú lo permites. La distancia no tiene que significar ausencia». Carmen, que había permanecido en silencio, observando el intercambio, extendió una mano hacia cada uno de ellos, creando un puente físico. «Tenemos mucho tiempo perdido que recuperar, muchas conversaciones pendientes», dijo. «Pero quizás podamos comenzar de nuevo, los tres, desde la verdad». En ese momento, la puerta lateral de la iglesia se abrió y Ramón entró apresuradamente, con luz de 1900.
la mano y Marisol siguiéndolos de cerca. «Lo siento», se disculpó al ver la escena íntima. Luz insistió en buscar a su tía. No sabía que estaban hablando. La niña, sin embargo, corrió hacia ellos y se detuvo frente a Miguel. «¿Es verdad que eres mi primo?», preguntó con la inocencia característica de la infancia. «Mamá dijo que la tía Elena es como... Tu mamá también, así que eso te hace mi primo, ¿no?». Los adultos contuvieron la respiración.